Quiero darle las gracias a Aaron Olmos por estar con nosotros el día de hoy. Lo felicitaba por el esfuerzo que están haciendo con Olmos Group y todo el tema de soportar datos de acuerdo al tema cripto en Venezuela. Aaron, bienvenido a Tecnofinanzas el día de hoy. Y quería en principio conversar contigo, que nos pasaras un poco el tema del Bitcoin y que me contaras un poco lo que pasó la semana pasada con este tema del DeFi, que me expliques un poco qué es lo que está pasando con eso, esto qué es, una burbuja, qué está pasando, puede afectar el tema de la cripto en un corto o mediano plazo. Cuéntame un poco acerca de lo que se está moviendo allí. Sí, bueno, muchas gracias siempre por la invitación, William, al programa. Bueno, mira, fíjate, ¿qué son las DeFi? Las DeFi se conocen como las Decentralized Finance o finanzas descentralizadas, un poco en oposición a la manera tradicional de gestionar activos digitales. En este caso, para muchos es una fase de evolución de la fintech, que es una capa de desarrollo nueva sobre blockchain, que nace principalmente en los contratos inteligentes, muchos de ellos desarrollados sobre la blockchain de Ethereum. Son conocidos desde el año 2017, 2018 ya, por algunos contratos inteligentes que se habían desarrollado. Y uno de los primeros ejemplos que teníamos de DeFi, que sigue de hecho estando, es MakerDAO, que funciona sobre Ethereum. Es una organización autónoma descentralizada, y lo interesante que tienen las DeFi es que presenta una forma distinta de gestionar activos digitales, e inclusive los tokens, a nivel de su valoración y su respaldo, tienden a tener otras características distintas al tradicional, ¿no? Eso es lo que hemos comenzado a ver en los mercados, algunas plataformas descentralizadas, pues, que han comenzado a listar estos tokens, por lo menos en el caso de Binance, y los precios que han ido subiendo, bueno, principalmente por la innovación, la ganancia que pueden representar, la promesa que para muchos representa en el mercado y la importancia que están cobrando en el ecosistema, ¿no? Exactamente, oye, pero esto no puede tambalear un poquito el tema si en efecto se puede convertir en algo así, una especie de burbuja o algo que de repente pueda caer, porque el crecimiento que han tenido ha sido exponencial en las últimas semanas, ¿no? Sí, ha crecido a mucha velocidad, y es allí donde se prenden las alarmas y las alertas a nivel de los análisis financieros, porque al final de cuentas, pues, su comportamiento exponencial de crecimiento de precio en tan corto plazo siempre realmente nos hace ver que, pues, en definitiva, pues, hay mucha atención y que no necesariamente corresponde a un crecimiento normal y tradicional de un nuevo token de un mercado. Si bien el comportamiento de las criptomonedas ha sido de un crecimiento, fíjate tú lo que pasó con SushiWatch en estos días, el PEVA, pues bueno, simplemente decidió vender el 50% de su participación. Eso dejó una esquela ahí de desinterés, de incertidumbre. Luego entonces este CEO devolvió unos millones de dólares a la atención. Nada que ver con la visión Bitcoin tradicional, nada que ver con la visión de seguimiento de ese libro blanco que de alguna manera hemos estado acostumbrados como el pilar de referencia en el mundo cripto, ¿no? Exactamente. Oye, Aaron, estaba leyendo un informe en estos días que hablaba sobre que la cripto como tal, se estaban convirtiendo como una especie de institución. Y en ese informe de AKR Research decían que, bueno, la cripto nació como se ha convertido en una especie de institución porque hay mucho el tema de resguardo de valor, ¿no? Y eso tú y yo ya lo hemos hablado. Todavía la gente sigue construyendo en base al Bitcoin para proteger activos o para proteger sus ahorros, y no lo están viendo como un esquema en el que pueda ser transable, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees tú que esto pueda migrar, o tu análisis que tú puedas hacer, si esto en algún momento migrará o seguirá convirtiéndose en eso, en una reserva de valor para protegerse de todo el tema de los movimientos que hay en el mundo, el tema de dólar, el tema de oro y todo ese tipo de cosas, con todo el tema de la inestabilidad que hay en los mercados en estos momentos? Sí, fíjate, cuando tú te lees el libro blanco del Bitcoin, básicamente la idea era un sistema de dinero electrónico par a par, ¿no? Pensado como una forma de intermediar valor en un mercado entre pares que por consenso asumían el intercambio de estos datos, pero como una suerte de dinero digital, ¿no? Hoy por hoy eso ha dejado de ser así. Tú no ves a nadie generalmente comprando un café y pagando con Bitcoin. Las personas utilizan Bitcoin, sus Satoshi, como un elemento de reserva y de resguardo, precisamente porque el mercado, nosotros que somos los que hacemos el mercado con estas tomas de decisiones, hemos asumido que
por el precio que tiende a mostrar en la gran tendencia histórica que es al alza que tiene Bitcoin, tiene más sentido para muchas personas como reserva de valor que como un medio de intercambio formal, porque para eso tenemos criptomonedas diseñadas para eso, que son criptomonedas de micropago, como Litecoin, como Dash, y otras que en definitiva siguen siendo utilizadas para eso. Entonces, hoy por hoy, para muchas personas, el tema de Bitcoin es como similar al oro, bueno, el oro digital, como se le ha llamado muchas veces, porque precisamente sus características tienden a ser, bueno, de escasez programada, de una visión de un largo plazo de crecimiento de precio, y en definitiva, pues quien posea porcentaje de Bitcoin van a tener respaldo no solamente de su dinero, sino del trabajo que representa ese dinero en el largo plazo. Exactamente. Y no solamente eso, Aaron, también el tema de convertir a un caso como Bitcoin en una moneda de intercambio comercial es complicado, porque cuando tú vayas a pagar un café, o sea, ¿cuántos ceros tendrías que ver ahí en el tema de lo que es la composición del Bitcoin como tal, si tiene un valor tan grande, ¿no? Eso le permite quizás a criptos más pequeñas, como un caso Dash u otras que su valor es mucho menor, poder ser transable, y sin embargo es complicado. Yo recuerdo cuando yo hacía transacciones con Dash u otra moneda, cuando vas al tema de intercambio, o sea, ese pocotón de ceros te complica la vida a veces si no entiendes mucho el tema y tienes que hacer un poquito de números, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, bueno, es que más allá del uso como, o sea, más allá del tema de la nomenclatura o de la manera como se utilizan las cripto, para casar sus millonésimas partes, bien sea DOF, bien sean satoshis, al final de cuentas, más allá del cálculo, es un tema del tiempo que yo me tardo haciendo la operación. O sea, uno de los pilares fundamentales de las operaciones electrónicas es la inmediatez, y todos sabemos cuando hacemos operaciones con Bitcoin, por ejemplo, bueno, tenemos que tardar el promedio teórico de 10 a 15 minutos, sin embargo, a veces tiende a ser más, ¿no? Entonces, al final de cuentas, no solamente es el tema de si estás utilizando milibitcoins, no, es el tema del tiempo que tú te tardas haciendo operaciones por el asunto de las transacciones. Y evidentemente no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de operaciones, pero no solamente son las millonésimas partes, sino también es el tipo de cambio y la conversión a precio en moneda, que es otra cosa que tienes que tomar en consideración. Exactamente. Aaron, en estos días leía algunos analistas explicaban todo el tema del Bitcoin. ¿Tú crees que el Bitcoin ya en estos momentos se puede hablar de una estabilidad del Bitcoin en los mercados por los próximos meses? ¿O tú crees que puede seguir existiendo todo el tema de la turbulencia? Porque se dice mucho que el año que viene puede ser un buen año para el Bitcoin y que pudiese alcanzar cifras inimaginables, ¿no? Incluso ya algunas apuestas dicen que pudiese llegar a $500,000. Pero todo ese tema o toda esa burbuja se crea a partir de analistas o de especulación, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo estás analizando tú? ¿Y cuál es la realidad de todo esto para, por ejemplo, la audiencia que nos ve ahorita, nos escucha y nos va a ver más tarde, desde el punto de vista de comprar Bitcoin para de repente tener reserva de valor, o de repente invertir en un Dash o en un Litecoin o en otra cosa para hacer transacción? ¿Cómo tú asesorarías o cómo tú aconsejarías a personas que están ahorita interesadas en ver cómo pueden trabajar o formar parte de estos ecosistemas? Bueno, mira, responsablemente tendría que decirte que nada de lo que te voy a decir a partir de ahora tiene que ser tomado a pie juntilla como una orientación de inversión, ¿no? Es una opinión que vamos a dar en este espacio, ¿no? Para asesorar a una persona tiene que ser con unas características particulares en función de sus necesidades. Pero fíjate, ¿qué tenemos? Tenemos comunicadores claves en el mercado, como puede ser de repente un Tim Draper, los gemelos Winklevoss, personas que te llegan a decir que a nivel de expectativa ellos quisieran que el Bitcoin tuviese un precio de $1.500.000, qué sé yo, ¿no? A final de cuentas eso lo decimos todos en el evento COVID, que las economías de todo el planeta entraron en recesión y que en definitiva las únicas economías que no se encuentran ahorita, después de un primer semestre muy, muy turbulento, en esa condición son India y China. Todavía tienen valores positivos, pero muy cercanos a cero todavía. Eso ha hecho que no solamente los mercados bursátiles a nivel internacional, sino, o sea, todo depende de la necesidad que tú tengas, todo depende de la atención al mercado que le vayas a prestar. Entonces, a final de cuentas, mucha gente quiere que el Bitcoin llegue a tener los precios más elevados, sin embargo, eso dependerá del propio mercado. Recomendación, bueno, hay que educarse, hay que agregarse valor, hay que entender qué son las criptomonedas, esto va a gran velocidad. No has terminado de entender tú qué es un Bitcoin, qué es un Dash de DeFi, cuando ya te hablan de las criptomonedas de los bancos centrales. Entonces, por eso yo siempre digo que no hay expertos en esto,
esto va a gran velocidad, hay capa sobre capa de desarrollo tecnológico que incide directamente en actividades financieras y económicas de los países. Entonces, tenemos que formarnos antes de colocar un dinero, ¿verdad?, es una opción de estas, ¿no? Okay. Entonces, en definitiva, el mercado se va a seguir moviendo, va a seguir siendo turbulento, nos quedan algunos meses de 2020, el COVID va a seguir afectando, las economías van a seguir lanzando dinero al mercado, se prevé inflación de mediano y corto plazo, hay un rebote teórico según el Fondo Monetario, vamos a ver si el rebote es en forma de V o en forma de U. Yo creo que va a ser más en forma de U, es decir, que vamos a tener un tiempo de recesión todavía para la recuperación económica. Sin embargo, los valores de los mercados se moverán en función del PIB de los países también. Entonces hay que reactivar la actividad económica de las naciones para que las monedas y los valores expresados en dinero se sigan moviendo en ese sentido. Oye, qué interesante ese tema, ¿no, Aaron? Porque además, con toda la crisis mundial, yo pensaría que todo este tema de las cripto pudiesen ocupar un espacio mucho mayor por un tema de resguardo, ¿no? Y resulta que no se está viendo de esa manera, ¿no? ¿A qué se debe eso, Aaron? ¿Hay más confianza todavía en la moneda fiduciaria, en el oro, en las acciones, que son de repente mucho más rápida conversión intangible? ¿Cómo ves tú eso? No, mira, hay más conocimiento por parte de los mercados tradicionales, estos vehículos de inversión, quizás estos mercados OTC de criptoactivos y esta nueva capa de desarrollo financiero de la DeFi que se ha comenzado a crear. Se teme a lo que no se conoce, y en la medida que tú estudies y no solamente obtengas quizás validez por parte de entes financieros tradicionales, sino que las personas comiencen a verle sentido, usabilidad a todo esto, a nivel de inversión, a nivel de ahorro, a nivel de su uso, eso todavía no ha pasado al 100%. Y precisamente tú ves que en los mercados muchas personas se acercan a lo que ya conocen, ¿no? El mercado del oro histórico, trillones de dólares, sí, en capitalización histórica. Eso todavía Bitcoin no lo ha logrado, lo puede lograr en el mediano plazo o largo plazo, de aquí al 2022 quizás ya estemos montados trillones de dólares de capitalización, y poco a poco, y es lo que nos gusta mucho que estamos estudiando esto, estamos viendo cómo se va fortaleciendo, cómo la gente va entendiendo un poco más y cómo se va sumando cada vez más personas, empresas y gobiernos al tema blockchain, al tema cripto. Así que es previsible que podamos ver un crecimiento de esto a nivel de con más confianza y más uso en los próximos años. Oye, Aaron, ¿cuánta gente, si tú tendrás alguna cifra, porque el tema es alto, como hablábamos hace rato, es importante, ¿cuánta gente hoy en día tiene un Bitcoin? ¿Hay cifras sobre eso? Mira, hay muchas cifras, ¿no? El tema es que, otra vez, como te decía, por ahí está el informe de Chain Analysis que habla de... Pero no un Bitcoin, no. Mira cuánta gente tiene Bitcoin, porque si son 21 millones de Bitcoin, pues son 21 millones de personas. Pero eso... son quintillones de satoshis, vamos a decirlo así, ¿no? Exacto. Porque entonces 21 millones, cada uno de esos millones dividido entre 100 millones, ¿no? Entonces tiene, más o menos hay más de 60 millones de personas, por ahí había una estadística que hablaba, en posesión de Bitcoin, por ejemplo. Pero fíjate tú, por lo menos el caso de Venezuela, nosotros que desde el grupo estamos generando estadísticas, haciendo una recogida de datos históricos que ha sido bien difícil, porque no todo el mundo está presto a ceder data secundaria, por lo menos en el caso nuestro, pues, en lo que va del año 2020, del 1 de enero de 2020 a esta fecha, el 14 de septiembre de 2020, han transcurrido 8 meses y 13 días. Desde Local Bitcoin, que es una de las bases de datos de libre acceso que hay, se han intercambiado el equivalente en dólares de 168.955.242,15 dólares en 8 meses y 13 días. Mensual, estamos hablando de 20 millones, no 20 millones mensuales. 21 millones de dólares. Semanal, 5 millones. Diario, 667.000. En una hora, 27.800. Y en un minuto, 463 dólares promedio, intercambiado desde Venezuela por Local Bitcoin. Solamente Local Bitcoin, sin tomar en consideración las otras criptos, las operaciones de billetera a billetera, las operaciones por plataforma y casas de cambio. O sea, es decir, que es mucho más el caudal de dinero que se está intercambiando desde Venezuela. Sobre todo porque a la fecha llevamos desde Venezuela Local Bitcoin 18.883 Bitcoin intercambiados. Imagínate, qué buen dato ese, ¿no? Entonces, fíjate tú lo complicado de hablar de adopción. ¿Qué es adopción? Por ejemplo, que por ahí hay mucha gente hablando de esas cosas, ¿no? Adopción, según la Real Academia, es recibir algo que lo haces propio, lo haces tuyo, y sin embargo en Venezuela, para los millones de habitantes que tenemos, bancarizados o no,
no todo el mundo usa Bitcoin, no todo el mundo usa cripto, ¿no? No está tan extendido en el país. Entonces, cuando tú lees el informe de Chain Analysis y otros informes que te dicen que, bueno, pues que Venezuela está en el cúmulo de la adopción, que estamos muy cercanos a ser una criptonación, hay que verlo con lupa y con cuidado, porque el hecho de que tú tengas un volumen elevado de transacciones, una plataforma, solamente en una, de la que tiene data accesible, no quiere decir que todos los millones de habitantes estén utilizando de manera extendida y de forma profusa el elemento Bitcoin, ¿sí? Tenemos pequeños grupos de personas haciendo operaciones en un volumen muy elevado, porque a final de cuentas, ejemplos de adopción hemos tenido en Venezuela, adopción de telefonía celular, adopción de internet, que le llegaron a todas las personas. Entonces hay que verlo con mucho cuidado. Qué interesante. Oye, Aaron, ya se me está acabando el tiempo. Quería estos 2 minutos que nos quedan, que me contaras un poco acerca de la propuesta que tú tienes con Olmos Group y que me dejaras también los datos para que la audiencia te busque, te contacte y entienda y conozca un poco lo que está haciendo hoy en día tu organización desde el punto de vista de evangelización y de promoción de todo el tema cripto en Venezuela. Sí, no, muchas gracias, William. Mira, Olmos Group es una empresa 100% nacional, creada el 1 de julio de 2019, formalmente como compañía anónima. Estamos en línea en nuestro sitio web www.olmosgrouppzla.com. Allí, básicamente, hay una propuesta en 3 grandes aspectos: formación académica, consultoría, o sea, acompañar a personas y empresas a la adopción y uso de medios alternativos de pago, e investigación por el deseo de poder tener base cierta de información para nosotros poder decir, bueno, mira, está pasando esto en el mercado, ¿no? En estos momentos nosotros tenemos, fíjate tú, por lo menos una oferta de cursos. Hay 3 cursos que están ahorita en línea, todos por Zoom o Yomi. Iniciación a las criptomonedas en economía digital, billeteras y plataformas de cambio virtuales y economía bajo contacto, siempre con el afán de que las personas aprendan y tomen sus propias decisiones, ¿no? Tenemos también un programa de 72 horas avalado por el FUNINDES de la Simón Bolívar, y nuestro enfoque es que las personas se formen y acompañarlos también y darles data para que todos tomemos nuestra propia decisión, trabajando de manera colaborativa con una cantidad de aliados que hemos aglutinado en el tiempo, que si entran al sitio web los van a ver en la página de inicio, en un cintillo abajo, toda la cantidad de personas y empresas con las que contamos su apoyo para seguir impulsando el ecosistema desde la investigación y lo académico. Oye, qué interesante, Aaron, de verdad te deseo el mayor éxito y gracias nuevamente por estar con nosotros en Tecnofinanza el día de hoy, hablando un poco de estos temas de cripto. Bueno, te quería preguntar, si ya nos quedan 30 segundos, lo de Starbucks, ¿no? La blockchain de Starbucks, muy interesante, ¿no? ¿La blockchain de Starbucks, lo que Starbucks va a hacer en el tema de criptos? Sí, claro, fíjate tú, lo interesante es que Starbucks, o sea, cualquier cantidad de empresas se está sumando a esto. Mastercard acaba de crear un espacio, un sandbox, para el uso de blockchain. O sea, al final de cuentas, los principales detractores de esto han comenzado a entender que no es la cripto, es la blockchain, y que a partir de allí podemos hacer muchas cosas. De ahí el deseo de aprender esto correctamente bien. Exactamente, para que además en el futuro tengamos transparencia de todo punto de vista. Aaron, de verdad te agradezco mucho el contacto el día de hoy. Te mando un abrazo y el mayor de los éxitos para tu organización. Igualmente, siempre a la orden. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Era Aaron Olmos, director de Olmos Group.